y obviamente el resultado de la invasión del poder militar. Hay una referencia en Isaías 19:2, Zacarías 14:13. y Zacarías 14:13. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Ese será el ambiente, ¿no? El ambiente de destrucción, el ambiente donde no hay paz, donde la violencia es el tono que reina en las naciones. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Depende de la escuela. Eso es así. Ajá. ¿Bermejo es un color? Sí, rojo. El tiempo, mire este detalle, el tiempo en que Juan está también viendo esta situación, nada más en una revolución que los romanos tuvieron que trabajar y que tuvieron que bregar con ellos, hubo sobre 100.000 muertos en ese momento nada más. En las Galias, que lo había conquistado el Imperio Romano, que es lo que conocemos hoy como la Inglaterra, en guerras civiles y en levantamientos contra el imperio. En ese momento la reina Bodicea, a lo cual los romanos aplastaron, hubo sobre 150.000 muertos en esas revoluciones, en ese momento, en el tiempo de Juan, ¿no? Inclusive, y la reina Bodicea se suicidó. O sea, estamos viendo que, además de que podemos entender que también era posiblemente el ambiente del momento, también ha venido suscitando a través de la historia momentos de más muerte y de más confrontación. Comenzamos el siglo XX con revoluciones donde murieron millones de personas, la Rusia, con las aniquilaciones increíbles de Stalin. Luego la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron más de 20 millones de seres humanos. Eso fue nada más que a principios, casi la mitad del siglo XX, siglo pasado. Que pudiéramos decir, a medida, si utilizamos la escuela de interpretación, ¿verdad?, que es la que hemos estado más, nosotros los cristianos contemporáneos, puertorriqueños y de Occidente acostumbrados a interpretar, a medida que se acercan los tiempos, el caballo bermejo parece estar presente, porque las luchas intestinas y la paz cada vez es menos. Hermanos y hermanas, en los últimos 4 o 5 años se calcula que en África, eso no sale en las noticias, han muerto sobre 5 millones de personas en estos últimos 3 a 4 años. Hubo un desplazamiento en Botsuana y otros países de más de 2 millones de personas desplazadas de sus hogares por luchas intestinas. Bien, o sea, que si pudiéramos interpretar eso como que estamos en los últimos tiempos, que es lo que el diccionario Juan dice, esto antecede a la gran destrucción, pudiéramos decir, pues mira, ahí también se está cumpliendo. ¿Ok? Por otro lado, la Iglesia ha dicho que, y ha interpretado que en los momentos de la manifestación de la ira de Dios, esto será de carácter general, de carácter mundial, este concepto de muerte, este concepto donde la paz no estará presente. ¿Eso estaba también cumpliendo en los tiempos de Juan? Bueno, sí, porque los investigadores cuando comienzan a buscar por qué Juan está diciendo esto, también se dan cuenta que hay unas matanzas increíbles, luchas civiles en la época, ¿no? Y entonces los teólogos tienen que hacer presente, por eso existen varias escuelas de interpretación del Apocalipsis. Vamos al versículo 5 y 6. Y cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro es el caballo del hambre. Y recuerden que esto Juan lo está diciendo como que son elementos que anticipan el fin. Y obviamente esta hambre es un hambre donde lo que es necesario no lo podemos adquirir, pero lo que es de lujo está de sobra. Hay algunos intérpretes que dicen que esa voz que sale y habla de los 4 seres es la misma naturaleza diciendo: los elementos que existen para que la humanidad pueda sobrevivir y tener lo esencial están presentes, pero no se pueden adquirir por la maldad de la humanidad. Y obviamente un denario equivalía a 1 día de salario. La gente, lo que aquí está diciendo es que la gente podría tener la paga de la semana y con eso no le daban nada más que para comprar lo básico para posiblemente ese día. Es un hambre. Y obviamente, cuando se analiza esto en los contextos históricos, sucedió que en el momento del Imperio Romano hubo también una escasez de cebada y de trigo, y Domiciano ordenó que se destruyera el vino, porque había vino de más, ¿no? Había vino de más, y ordenó que se destruyera el vino y se destruyeran los viñedos para sembrar cebada y trigo, pero ciertamente lo tuvieron que cancelar porque los productores de ese momento se pusieron en contra de esa situación. Es decir, históricamente esto también en cierta medida se ha cumplido en diferentes épocas, donde lo esencial la gente no lo ha podido adquirir, pero lo de lujo sí ha existido de más, ¿no? Y ahora lo vemos, tenemos a una Europa boyante, pero tenemos a África, donde hay miles diariamente que mueren de hambre, no tienen un pedacito de pan, ni siquiera, ¿no? Y ese es el anticipo de ese sello abierto del 4º caballo, del hambre, que arropará la tierra. Y obviamente es desesperante, porque mientras algunos pueden tener algo de lujo, otros no tienen nada. Parece ser lo que ocurre hoy, pero hoy siempre aparece. En ese momento no, ni el que tiene le va a dar suficiente para que aparezca. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El aceite y el vino eran símbolos de lujo. Exacto, símbolos de lujo. E inclusive, la tierra de Palestina puede, dado la naturaleza de su terreno, ofrecer siempre vino y aceite por los olivares, porque ambos productos se pueden dar en sequía, que abunda mucho en esas regiones. Sin embargo, el trigo y la cebada requieren condiciones especiales para que se puedan dar. Y obviamente el pan, elemento fundamental de la nutrición de ese tiempo, y yo creo que del mundo todavía, el trigo, la cebada, no se da tan fácilmente, a menos que haya unas condiciones en particular. Así que este es el tercer sello abierto, el hambre sobre la faz de la tierra. Ajá. Balanza. ¿Hay algo Exacto. con eso? El símbolo de la balanza es que puede haber, sí, puede ser juicio también, pero puede haber la capacidad para que algunos tengan, pero aún produciendo no va a dar, porque todo es por medida. Y en el contexto del Levítico hay unos textos que dicen